Amada iglesia, les saludo en el amor de Cristo Jesús. ¿Paz a ustedes? Les invito, hermanos, a que ocupen sus lugares. Y el tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta tarde, le he puesto por título: es necesario un reencuentro con nuestro Dios. Quiero contarles un testimonio. Y hace dos años yo tomé una decisión importante. Una decisión que iba a cambiar mi vida radicalmente. Una decisión, hermanos, que implicaba sacrificio, implicaba una entrega, implicaba dejar muchas cosas como lo es la familia, los amigos, los seres queridos, los sueños, los proyectos, los planes, muchas cosas. Y después de haber experimentado varias veces cómo el Señor me llamaba una y otra vez, por fin, hermanos, yo decidí entrar al seminario. Y yo llegué al seminario, hermanos, con muchas ilusiones, muchos deseos, muchos anhelos y muchas esperanzas. Mi familia, los hermanos de la iglesia en Morelia, todos me decían que yo tenía el don, la vocación para ser pastor, que tenía muchas cualidades, muchas capacidades, que me iba a ir bien en el ministerio. Y entonces, hermanos, con todo esto, yo llegué al seminario en la semana del propedéutico muy confiado, seguro de mí mismo, seguro de mis conocimientos, de mis ideas, seguro de mi inteligencia. Yo estaba seguro, hermanos, de que yo iba a pasar sin ningún problema, de que iba a ser aceptado sin ninguna complicación. Y entonces, hermanos, se llegó ese día esperado, ese día ansioso, pero a la vez, hermanos, un día que mis compañeros y yo temíamos. Sí, hermanos, se llegó el día en donde nos iban a dar la respuesta final. Nos iban a decir si éramos aceptados o no éramos aceptados. Y en el seminario, hermanos, hay un criterio. El primero es: eres aceptado. El segundo es: eres aceptado bajo observación, que son prácticamente 4 meses donde te están viendo. Y la tercera es: no eres aceptado. Y entonces, hermanos, fui el primero, me acuerdo muy bien, fui el primero de todos mis compañeros en entrar a la oficina. Y cuando entré, hermanos, ahí estaban los 4 maestros en la mesa, sentados alrededor. Y ahí, hermanos, me dieron el resultado de lo que ellos habían visto durante esas 2 semanas. Y recuerdo muy bien que el director tomó la palabra, es decir, el hermano Joel, me dijo: Edgar, después de haber analizado tu comportamiento, tus actitudes, después de haber visto tus exámenes, tus pruebas de psicología, hemos decidido que eres aceptado, pero bajo observación. Tienes 3 meses, 4 meses aproximadamente para mejorar todo lo que te vamos a decir. Y si en esos 3 meses tú ves que nosotros te estamos dando ánimo, vemos que les estás echando ganas, tú ya sabes cuál va a ser la respuesta para el diciembre. Pero si de lo contrario tú ves que nosotros te estamos regañando, te estamos llamando mucho la atención, también sabes cuál va a ser la respuesta para el diciembre. Y hermanos, yo no me esperaba estas palabras, ni mucho menos lo que ellos me dijeron que tenía que trabajar. Para mí todo esto fue un golpe. Me derrumbé. Salí, hermanos, de la oficina con muchas dudas e incertidumbres. Y precisamente, hermanos, en esa semana llegó una crisis a mi vida. Mi fe decayó. Hermanos, yo no me sentía a gusto, me quería regresar a casa. El seminario no era lo que yo esperaba. En las clases no ponía atención porque no estaba a gusto. Me sentía decepcionado de mí mismo. Me sentía triste, deprimido. Sentía que ese lugar no tenía sentido. No le encontraba propósito a mi vida. Pero también, hermanos, recuerdo que una tarde yo me senté y empecé a reflexionar, a analizar todo lo que los maestros me habían dicho que tenía que trabajar. Hice una oración y entonces, hermanos, yo allí entendí muchas cosas. Y dije:
si estoy aquí es por algo. Ya estoy adentro. Me queda más que darme todo por completo, a esforzarme, a seguir adelante. Porque si estoy en este lugar es porque Dios tiene un plan para mi vida, porque Dios tiene un propósito para mí. Y si tengo que cambiar algunas cosas, pues las voy a cambiar para el bien de la obra del Señor. Y en ese momento de crisis, hermanos, yo pude ver cómo Dios obra, cómo Dios obró en mi vida. Pude también escuchar la voz del Señor en medio de esa crisis. Pasaron, hermanos, los 4 meses. Se acabó el primer trimestre del primer año del seminario. Y nuevamente, hermanos, ahí voy a la oficina. Voy a la oficina, hermanos, y el hermano Joel me da la respuesta final. Y me dice: Edgar, eres aceptado. Y por gracia de Dios, hermanos, ahora estoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Por gracia de Dios, hermanos, estoy aquí cada fin de semana creciendo y creciendo cada día más con la ayuda de todos ustedes, hermanos. Amén. Y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Pero el Señor, hermanos, el Señor me dio una lección valiosa. Me dio una tremenda lección, hermanos. Yo creí que lo sabía todo cuando no sabía nada. Yo confiaba en mis propias fuerzas, en mis conocimientos, en mis ideas, en mi sabiduría. Pero entendí, hermanos, bueno, yo también me creía suficiente, me creía capaz, pero entendí que sin Dios en mi vida, hermanos, nada soy. Y de que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Se trata de su propósito, de su voluntad, de su reino. Se trata de su iglesia. Y hay, hermanos, un personaje en la Biblia muy famoso que todos ustedes conocen. Es un hombre, hermanos, que ocupa la mayoría de la literatura en el Nuevo Testamento. Un hombre que a través de sus testimonios, de sus cartas, de sus epístolas, nos deja grandes enseñanzas. Es un hombre que antes de tener un encuentro con el Señor, él había estado haciendo lo que él quería, lo que creía mejor, lo que su voluntad decidía. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él tuvo que hacer algo. Tuvo que tomar una decisión, hermanos, que implicaba escuchar la voz del Señor, pero no solamente escuchar la voz del Señor, sino que tenía que actuar. Una decisión, hermanos, en la cual implicaba un proceso, en la cual él tenía que cambiar su vida, cambiar su manera de pensar, su manera de actuar y la manera en cómo a él le habían enseñado. Una decisión, hermanos, en donde este hombre llamado, ¿quién es, hermanos? Llamado Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Tenía que dar un giro en su vida, tenía que cambiar, transformarse, renovarse, depender solamente de Dios y no en él mismo, depender en el Señor y no en sus conocimientos. Y les invito, hermanos, a que abran sus escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 9. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Amén. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él,
Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. En este pasaje, hermanos, está el relato más dramático que la Biblia registra. Se nos habla de este hombre llamado Saulo, y es un hombre que está en contra de los cristianos. Es un hombre, hermanos, que fue testigo de la muerte de Esteban, pero no solamente fue testigo de este crimen, sino que él mismo da su voto a los verdugos para que descarguen toda su ira sobre Esteban. Y además, hermanos, ante sus antecedentes de Saulo está una persecución implacable en contra de los miembros de esta nueva iglesia que se está formando en Damasco. Y en Hechos, hermanos, capítulo 8, versículo 3, dice de la siguiente manera: Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y les entregaba en la cárcel. Estamos hablando entonces, hermanos, de un acérrimo enemigo de Jesús y de los cristianos. Y por cierto, hermanos, es un enemigo bastante activo. Y este hombre, hermanos, Saulo, hermanos, es un hombre nacido en Tarso, criado en Jerusalén, enseñado, hermanos, instruido a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la ley de la patria, celoso de Dios según Hechos 22:3. Pero además, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, si alguien, hermanos, me puede ayudar a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? Circuncidando el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley que dice irreprensible. Hermanos, estamos ante toda una personalidad, ante un gran hombre. Saulo, hermanos, no es cualquier persona común y corriente. Es un hombre importante, un hombre respetado por muchos. Es un hombre, hermanos, se trata de un hombre que ha escuchado grandes enseñanzas de grandes maestros como Gamaliel, y que por resultado, hermanos, y por lo mismo, tiene una gran visión, con grandes fundamentos, muy bien estructurados. Quisiera leer, hermanos, nuevamente Hechos 9, versículo 1 y versículo 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, hermanos, está actuando con los poderes máximos de la autoridad judía. Y no es una labor, hermanos, privada, sino que él va abiertamente a reprimir el desarrollo de la iglesia. Además, hermanos, Saulo extiende su campo de trabajo, en virtud de que los creyentes están creciendo, se están multiplicando en todas partes. Y entonces Saulo, hermanos, pone su mirada, pone atención exclusivamente en Damasco. Y como ustedes saben, hermanos, Damasco es considerado una de las ciudades más viejas del mundo. Y allí, hermanos, vivía una numerosa cantidad de judíos. Y era un lugar estratégico para combatir a los cristianos. Pero, hermanos, Saulo no llegaría a Damasco.
Saulo no llegaría a Damasco para cumplir sus malas intenciones. Porque justo cuando está cerca de llegar, cuando está a punto de llegar a Damasco para cumplir sus malos propósitos, algo pasa, hermanos. Algo pasa que cambia su vida radicalmente. Y de ser perseguidor de la iglesia, se convierte en perseguido. En ser opresor, se convierte en un proclamador del reino de Dios. Y el versículo 3 y versículo 6, el versículo 6 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que es muy probable que Saulo hiciera este viaje a caballo. La Biblia, hermanos, no menciona nada, no nos da detalles sobre esto, pero es muy probable, hermanos, que esto sea cierto, debido a la distancia que hay entre Jerusalén y Damasco, que son aproximadamente 230 kilómetros. Pero, hermanos, de la forma que haya sido, de pie o a caballo, dice que mientras Saulo va en camino a Damasco, y mientras leímos estos textos, hermanos, podemos encontrar toda una crisis que Saulo pasa para su conversión. Y quiero que veamos estas crisis, hermanos. En primer lugar, Saulo tiene una experiencia visual. Dice que un resplandor del cielo hace que Saulo, ¿qué, hermanos? Caiga y que quede ciego. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué pasó aquí? Aquel hombre, hermanos, que posee una gran visión, aquel que pretende con su visión detener el movimiento cristiano, aquel que se considera un iluminado de Dios, con sus buenos conocimientos, de repente se queda a oscuras, se queda a ciegas, no puede ver. ¿Qué pasa? Y en segundo lugar, hermanos, Saulo tiene una experiencia auditiva, porque escucha una voz que lo llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y Saulo, hermanos, había escuchado muchas voces, había oído grandes voces, pero ahora, hermanos, escucha una voz diferente, una voz superior a todas las demás, una voz que viene de lo alto y que lo captura y prácticamente lo deja en silencio. Y en tercer lugar, hermanos, hay una caída. Y no solo es una caída física, sino que también es una caída moral, espiritual. Saulo, hermanos, se derrumba. Hay un derrumbamiento que afecta todo su ser, toda su personalidad, todas sus enseñanzas, todas sus estructuras, sus fundamentos. Se derrumba, se desmorona, cae al suelo y pasa por esta tremenda crisis. Y es interesante, hermanos, la manera en cómo el Señor actúa. A los que se sienten que no son nada, que no vale nada, que a nadie le importa, Jesús los levanta de su condición, los alienta. Jesús les recupera y les confirma que para Él son importantes, muy valiosos, especiales. Y a los que se sienten algo grandes,
muy suficientes, muy importantes, muy inteligentes, que todo lo saben, que su opinión es la única que vale, a los que piensan que siempre tienen la razón, que todo lo que dicen es correcto. Jesús les demuestra que sin Él no son absolutamente nada. Parece ser, hermanos, parece ser que nosotros también necesitamos pasar por este proceso, para que el Señor nos quite lo que nos sobra y nos ponga los que nos faltan. En el caso de Saulo, hermanos, era necesario que él pasara por este proceso, que Dios lo tumbara, que cayera al suelo, para que después él pudiera servirle en su obra. Cuando en mi segundo año, cuando el hermano Joel nos asigna a las iglesias y me dice: Edgar, te toca apoyar la iglesia de satélite, yo no sabía qué pensar, hermanos, no sabía qué decir. Yo había escuchado muchos comentarios de esta iglesia, algunos buenos, otros comentarios no tan agradables. Me dio mucho miedo, hermanos, mucho miedo. Al llegar a la iglesia, hermanos, vi una iglesia cálida, una iglesia que tiene mucho cariño, mucho amor, que da mucho. Una iglesia, hermanos, que tiene grandes liderazgos, que tiene muchos profesionistas. Una iglesia grande en cantidad de miembros. Pero también, hermanos, es una iglesia que tiene muchas carencias desde mi perspectiva. Una iglesia, hermanos, que creo yo que todavía podemos crecer. Que creo yo, hermanos, que todavía puede dar más de lo que ya han dado. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido que nosotros no hemos avanzado? ¿Cuántas veces hemos sentido que esta iglesia no sigue hacia adelante, no progresa? ¿Han sentido esta sensación, hermanos? Sí. Que aún teniendo buena disposición, aún teniendo tiempo, teniendo incluso los conocimientos suficientes, y sin embargo parece que no avanzamos. Que por más esfuerzos que hagamos, por más tiempo que le damos al servicio, tal parece que las cosas en la iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, en nuestro cristianismo, siguen igual o sencillamente no avanzan. Y al contrario, parece que empeora la cosa. ¿No será, hermanos, que también nosotros creemos que estamos bien estructurados? ¿No será, hermanos, que confiamos demasiado en nosotros mismos? En nuestra propia fuerza, en nuestros conocimientos, en nuestros propios recursos. Es necesario, hermanos, detenernos a escuchar la voz del Señor, que así como a Saulo le habló, también a nosotros nos está llamando. Cuando Saulo, hermanos, escucha la voz del Señor, es allí donde se opera un cambio en su ser. Y cuando alguien, hermanos, escucha la voz del Señor, entonces ya nada puede ser igual. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio, hermanos. La voz del Señor es una voz que tumba, como en el caso de Saulo. Pero también, hermanos, es una voz que levanta y transforma. Y es una voz, hermanos, que quiere ser escuchada y demanda una respuesta de cada uno de nosotros.
versículo 5 y versículo 6, hermanos, dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el trono. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Si bien es cierto, hermanos, nosotros no perseguimos a los cristianos, pero quizás, hermanos, estamos persiguiendo a nuestro Dios cuando creemos que estamos haciendo su voluntad y estamos haciendo nuestra propia voluntad. Cuando confiamos demasiado en los conocimientos, es como si nosotros estuviéramos en contra de nuestro Señor. Y estas dos, hermanos, preguntas o respuestas de Saulo, que curiosamente, hermanos, son respuestas a manera de pregunta, brotan desde lo más profundo de su corazón. ¿Se imaginan esta escena, hermanos? Aquel hombre postrado en tierra, caído, cuando Saulo está delante de la presencia del Señor, completamente impresionado y completamente rendido, diciendo cosas fundamentales, no solo para él, sino para todo creyente, para nosotros. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y esto, hermanos, es una rendición total al Señor. Saulo, hermanos, era un hombre conflictivo que había declarado la guerra a los cristianos, que andaba por todos los lugares, hermanos, incansablemente persiguiendo a hombres y a mujeres para llevarlos a la cárcel. Pero ahora, hermanos, está completamente rendido al Señor. Yo pregunto, hermanos, ¿qué tan rendidos estamos nosotros con el Señor? ¿Qué tan rendidos estamos con el Señor? ¿O acaso, hermanos, todavía ponemos resistencia? Y también la pregunta, hermanos, sería: ¿el Señor ya puede disponer de vosotros? ¿Quién tiene la autoridad de nosotros? ¿Es el Señor? ¿O acaso sigue siendo nosotros mismos? ¿Quién eres, Señor? En aquellos tiempos, hermanos, Saulo había escuchado hablar de Jesús. Porque Jesús, hermanos, era el tema principal en aquellas épocas. Era el tema fundamental. Entonces Pablo había escuchado de este hombre llamado Jesús, del Señor, pero todavía no lo conocía. Y quizás también nosotros, hermanos, hemos escuchado de Jesús a través de las predicaciones, de las palabras, a través de las alabanzas. Pero realmente, hermanos, conocemos quién es el Señor. Porque cuando nosotros conozcamos al Señor, hermanos, entonces vamos a hacernos esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga para tu ministerio, para tu iglesia? ¿Qué quieres que yo haga para este mundo, para las gentes de allá afuera? Pero mientras no conozcamos al Señor, hermanos, no va a pasar nada en nuestras vidas. Y vamos a venir a la iglesia muchas veces, pero no va a pasar nada, hermanos. Y ¿de qué quieres que yo haga, hermanos? Es que Saulo no solo va a conocer profundamente a su Señor que lo envía, sino que también lo va a obedecer. Y aquí, hermanos, está el binomio de la teoría y la práctica, que involucra, hermanos, no solo el intelecto, sino también el corazón, que involucra, hermanos, no solamente la mente, sino que también el cuerpo, todo el ser.
El apóstol Juan, hermanos, dice en una de sus epístolas de la siguiente manera: el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Porque hay muchos que conocen o que dicen conocer a Jesús, pero pocos, hermanos, son los que andan como Él anduvo. Y que por esta razón o por esta causa es que la iglesia no crece, porque el reino de Dios, hermanos, no sigue creciendo. ¿De qué sirve, hermanos, tener conocimiento, de saber muchas cosas, y no lo ponemos a la práctica, hermanos? Esa pregunta de qué quieres que yo haga es una implicación de obediencia. Hay que obedecer, hermanos, aclarando que esta obediencia muchas veces tiene implícito el sacrificio y el sufrimiento. Quizás no siempre, pero algunas veces, hermanos, tendremos que sufrir a causa del reino de Dios. Y no solamente sufrir, hermanos, sino también que vamos a tener que dar la vida, sacrificarnos. Hay un animalito, hermanos, que se llama el armiño. Y el armiño, hermanos, es un animalito que vive en el norte de América. Y su piel, hermanos, es una piel muy cotizada. La usan para hacer abrigos, muchas cosas. Es un animal que casi está en extinción. Y este animalito, hermanos, cada año van en busca de él para cazarlo, para matarlo y para fabricar estos suéteres. Pero hay algo muy interesante, hermanos, en este animal. Y más que interesante, algo que nos deja una gran enseñanza también a nosotros. Que este animal va corriendo y si ve que hay un charco, él, por no ensuciarse, prefiere a que lo tapen y lo maten antes de ensuciarse. ¿Y esto de qué quieres que yo haga, hermanos? Por supuesto también implica esto: el sacrificarnos, hermanos, el estar siempre en santidad, el preferir, hermanos, morir antes de hacer otra cosa, hermanos, de ensuciarse. En la obediencia, hermanos, de vez en cuando hay padecimientos. En la obediencia, hermanos, de vez en cuando hay inconformidades. Esto es algo familiar, hermanos, porque todo aquel que vive el reino de Dios, en la obediencia algunas veces hay peligros, hay adversidades. Y es que el llamamiento, hermanos, de Jesús sigue incluyendo el negarnos a nosotros mismos y el tomar la cruz cada día. Y para concluir, hermanos, el Señor también espera que nosotros le digamos: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, hermanos, nos va a responder: ven y cumple mi proyecto. Este plan que yo tengo para ti, ven y sirve no a ti, sino a la iglesia. Ven y trabaja, no con tus pensamientos, no con tu voluntad, no con tus conocimientos, no con lo que han aprendido anteriormente, no con lo que piensas que es correcto, sino conforme a la voluntad del Padre. Hermanos, hagamos una pausa en nuestras vidas y detengamos y escuchemos la voz de Dios, que quiere cambiarnos y quiere transformar nuestras vidas. Y yo creo, hermanos, que es necesario que nosotros tengamos un reencuentro con el Señor. Y yo sí creo firmemente, hermanos, que esta iglesia de Satélite puede seguir creciendo, hermanos, más y más, y que puede dar muchas cosas, hermanos. Pero siempre recordemos que se trata del otro y no de nosotros.
Se trata de la iglesia y no de... Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Y puestos de pie, vamos a recibir a